edificare, confessare. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Les habla su amigo y servidor Fausto Méndez desde este espacio de Punto de Vista en Radio Toma y Lee, y pidiéndoles una disculpa porque, bueno, no habíamos podido retomar este proyecto desde septiembre, el inicio del mes de la Biblia, pero bueno, volvemos con todas las ganas de darle continuidad a este proyecto, esperando que sea un verdadero espacio de reflexión para los católicos, para aquellos que no lo son, y bueno, que fomente entre nosotros el diálogo de tal manera que nos ayude a fortalecer la fe que en Cristo predicamos, vivimos, confesamos y sobre todo glorificamos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Esperando también que hayan tenido un excelente mes de octubre, que el mes de noviembre no sea la excepción, en este mes de noviembre que clausuramos el año de la fe, que el Papa Benedicto XVI convocó el 11 de octubre del año pasado, conmemorando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Y bueno, hoy grabamos especialmente este programa porque se conmemora una fecha muy crítica para nuestra fe, y hablamos del año de la fe. Es el 31 de octubre, martes 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis. 95 tesis que son la explicación de por qué está en contra de la doctrina católica, o de cómo se ha desvirtuado la doctrina católica y de la práctica de indulgencias. La cuestión, por supuesto, es clara. Lutero comete no solo herejía, sino blasfemia contra la Iglesia, contra Dios. La Iglesia define comúnmente como que la blasfemia es solo en contra de Dios y la herejía es en contra de la doctrina divina. Queda igual de las dos al momento de decir que la Iglesia católica no es la Iglesia que en un primer momento funda Jesucristo, que desvirtúa el mensaje de Jesucristo. Es una blasfemia en contra de la Iglesia, aparte de herejía. Son dos pecados en uno, y él quiso aprovechar esta promoción que realmente costó una gran división. Acabo de ver la imagen de una amiga que publica que le da gracias a la Reforma, que la celebra, que la agradece fielmente, y creo que sí tenemos que agradecerle a Lutero. Sí, y amigos, escucha, están leyendo bien, hay que agradecerle a Lutero por dividir aún más lo que estaba dividido, por hacer más difícil el llegar a salvarnos por Cristo, a través de Cristo y sobre todo por la gracia de Jesucristo. También tener en cuenta que gracias, señor Lutero, por confundir más a la sociedad. Gracias por ser motivo de extracción monetaria para más y más gente alrededor de todo el mundo. Por abusar o por promover el abuso de personas que están necesitadas de la fe, necesitadas de Dios. ¿Para qué? Para sacar provecho. Es horrible como su reforma fue una deformación. Lutero dijo que reforma la Iglesia Católica. Y si él dice que la Iglesia Católica es una deformación, entonces le da forma a una deformación. Claro, toman lo malo, reforman lo malo y lo hacen más malo todavía. La Iglesia Católica es legado de Jesucristo. Sin embargo, como dijo el Papa Pablo VI, el venerable Papa Pablo VI, de entre alguna fisura del templo de Dios, el humo del demonio entró. Qué terrible es esto, ¿no? Que un papa lo diga, pero es la verdad.
Desde la misma iglesia, desde la misma entraña nace la envidia, el mal y sobre todo aquellos actos que de alguna manera pueden justificar el por qué Lutero se sintió decepcionado de la iglesia. Claro que sí. Cualquiera que vea una falta de coherencia, de congruencia, perdón, entre lo que se dice y lo que se hace, claro que es motivo de duda, pero no es motivo de faltar a la fe y mucho menos a la doctrina que Dios nos dio. Curiosamente, la paradoja que yo hago es que Martín Lutero, siendo un monje agustino, que vaya que los monjes agustinos están dedicados a un estudio muy profundo, empezando por la vida y obra del santo padre de esa orden que es San Agustín, un hombre que buscó la fe a través del conocimiento, un hombre que se vio agobiado varias veces por la duda, por no poder resolver ese conflicto de fe que tanto tenía, y que terminó creyendo, sí, por una frase bíblica, pero a través de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia y de cómo fue aplicando él en su vida cotidiana la presencia de Dios en su actuar, en su fe, en la caridad, en la esperanza. Extraña de veras que un monje tan preparado como Martín Lutero, porque era listo, no se le va a negar, la apologética que hace en las 95 tesis, vamos a decirlo así, perdón, es contundente, está redactada de una manera lógica dentro de los parámetros que el ensayo o la retórica convienen, pero que definitivamente no respetan lo que es la iglesia, lo que es la fe. Martín Lutero cisma no solo a la iglesia, no la cisma, la divide, sino que la contamina, la mata, y todavía eso provoca que las personas que buscan un consuelo ante la duda que representa vivir, se alejen más de Dios y de la divinidad. Es terrible como algo que él intenta hacer para bien termina siendo un conflicto. Rodea una amiga cristiana que tengo, muy buena persona, ciertamente yo no critico el comportamiento de las personas en ese sentido. Qué bueno que practiquen lo que dice la Biblia y todo, pero no se trata de vivir en tiempos inquisitoriales ni tampoco de hacer una inquisición a todos los cristianos, no. A final de cuentas ellos siguen un testimonio errado y ellos han de opinar lo mismo de nosotros. Y total, todo es una tergiversación y todo depende del punto de vista que sea, pero no. La Iglesia ha asumido, aceptado y ha tratado de corregir todos los errores que por ella se han dado, que ha favorecido por su ignorancia, por no abrir un poquito la iglesia a los nuevos tiempos, y con nuevos tiempos no me refiero a adecuarse o a hacer reformas que contravengan los dogmas, ¿no? Pero, por ejemplo, condenar a Galileo por comprobar el sistema heliocéntrico que propuso bueno, ahorita me acuerdo de ese científico polaco, y el comprobarlo no como una forma de contravenir a la iglesia, no, sino como Nicolás Copérnico, el científico polaco Nicolás Copérnico, que también era sacerdote. O sea, vean, no fue cualquier cosa. Desde el mismo seno de la iglesia, por ser quien tiene conocimiento, por ser los educados por Dios, propone un sistema heliocéntrico, y es por simple razón de observación, porque la iglesia lo comprueba. Nos dice la enseñanza del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, Dios nos da el entendimiento para comprender los misterios de la naturaleza que creó Dios, para que el hombre pueda vivir y ser parte de ella, conforme parte en el misterio de su salvación. Desde el mismo seno de la Iglesia Católica nace la teoría heliocéntrica. Galileo la comprueba, y la Iglesia, necia, terca, reacia a que la Tierra es el centro del universo porque lo creó Dios, una respuesta fanática ciertamente, es un error de la Iglesia, porque la Iglesia no está para contravenir a la ciencia, ni la ciencia está para contravenir a la fe. Ambas están para complementarse, para ser parte de este misterio, no dogma, de este misterio que es la vida.
un misterio porque hay algo oculto que tenemos que descubrir, nuestra vocación, lo que Dios quiere de nosotros. Y a muchos dirán, pues no está oculto, pues Dios nos dice inmediatamente qué quiere de nosotros. Sí, pero acuérdense que cada quien tiene un llamado especial a Dios, de Dios, para Dios. El primer llamado del hombre es ser feliz. Y claro, todos procuramos ser felices. La cuestión es cuando hay personas que abusan de este poder. La Iglesia Católica es una mancha en su historia con esto. La venta de indulgencias, una práctica dogmática muy reacia que no se abrió a los nuevos tiempos y que no preservó tanto el conocimiento y que no hizo un énfasis por adelantar el conocimiento. Sí, una época de oscuridad, también es una época de oscuridad para la Iglesia Católica, pero no es porque el mal esté dentro de ella, sino porque la Iglesia no era incipiente, pero como en muchas cosas empezó a tener personas que no estaban ahí por voluntad, por vocación, estaban ahí porque querían, necesitaban de un poder, de una estabilidad, y la Iglesia se los dio. Aquí es entonces donde la Iglesia se empieza a convertir en un modus vivendi, donde la Iglesia empieza a ser algo muy diferente a lo que Jesucristo planteó, a lo que los primeros apóstoles, los cristianos fomentaron. Todo se empieza a desvirtuar por posiciones, por poder, por tergiversar la Escritura, algo que Lutero presume que hizo la Iglesia Católica y algo que terminó siendo él de una manera peor, más inicua y vergonzosa. Tan vergonzosa que niega su propia fe y que al final de la vida dijo, para vivir cualquier religión es buena, pero para morir solo la católica. Qué contradicción del padre del protestantismo, qué contradicción del padre de la Reforma, y qué casualidad que los protestantes no hagan énfasis en esta frase que al final dijo Lutero. Incluso Lutero no negó la virginidad de María, para nada, nunca la negó, ni tampoco su maternidad divina, cosa que hicieron los protestantes. ¿Por qué? Porque ya se le dio el poder de parte de Lutero. Lutero dio el poder para interpretar los textos como se pegue y venga en gana, por el amor de Cristo. A lo mejor porque no había cátedra de literatura en ese momento, pero los literatos estamos conscientes de que los textos no deben una interpretación a la ligera, que hay que conocer los contextos, hay que conocer bien las formas, y Lutero, no estaba capacitado como traductor como San Jerónimo. Y si San Jerónimo de alguna manera o en algún momento comete algunos errores de traducción, no son grandes. Para algunos puristas de la palabra, que al menos creen saber más que San Jerónimo, dirán que no es, que es un error garrafal, pero tampoco se trata de ver ontologías de palabras o de ver otras cosas, sino de dar el sentido que el cristiano le quiere dar un equivalente. De todas maneras, traductor es traidor. Se trata de comprobar un poco que no sea tan diferente la traducción y que se respete el mensaje original, cosa que no hace Lutero. Al contrario, tergiversa la traducción, tergiversa la interpretación, tergiversa todo, y tergiversó hasta la misma Iglesia. ¿Cómo se atreve a decir que no hubo Iglesia hasta 1517? Por supuesto que no. ¿Qué hubo entonces desde el año 33 hasta el 1517? ¿Nada? No voy a negar el pasado oscuro de la Iglesia, pero no se va a negar tampoco que hubo santos que lucharon de veras por preservar el sentido de la Iglesia, no como institución, sino como familia de Cristo. ¿Cómo como familia de Cristo? Sí, claro, como familia de Cristo. Y tenemos varios santos medievales que han tenido fama de seguir de pecadores, de lo peor, pero son personas que han sabido responder ante una necesidad espiritual, como Santa María Egipciaca. La Iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Y el museo de santos, y los santos que tiene, la Iglesia Católica, son santos que, porque supieron recuperarse de la enfermedad que es el pecado,
Lo importante no es cuántas veces te caes, sino que aprendes a levantarte y rápido. No cuenta el testimonio de San Francisco de Asís, no cuenta el testimonio de Santo Domingo de Guzmán, de Santa Clara de Asís, de tantos y tantos santos de la Edad Oscura o de la Edad Media, los primeros mártires cristianos que lograron hacer de la Iglesia una verdadera construcción espiritual, un verdadero cuerpo de Cristo. Por eso el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, retoma el nombre de San Francisco de Asís porque él recibe el llamado restaura mi iglesia. La iglesia está herida así, por el mal, por el hombre, por el mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos que desde siempre ha tenido la humanidad y que sin embargo se rechazan y solo se culpa al Papa, a la Iglesia y su tradición. Es un día triste para la Iglesia Católica porque ha confundido más a las personas. Es un día triste en la Reforma porque se celebra a una persona herida mentalmente porque no supo encontrar la fe en la familia. Lutero es una rata que huye del barco que se está hundiendo. No atendió el llamado franciscano, y no digo franciscano en cuanto a orden, sino el llamado de restaurar la iglesia. Moisés vio que su pueblo pecó cuando bajó del Sinaí, sí rompió las tablas, pero no lo abandonó. Hasta el final siguió el pueblo. Todos están hasta el final. Pero qué nos extrañamos, ¿verdad? Si los apóstoles abandonaron a Cristo. Pero Cristo no nos abandonó a nosotros. Y Cristo jamás abandonará a la iglesia que fundó en sus apóstoles, que también lo dejaron solo. Pero aún así Él se les aparece nuevamente y come con ellos, los convida a ser partícipes de la iglesia y de la fe. Todos somos humanos y cometemos errores. La Iglesia Católica tiene por obligación natural responder a la humanidad con lo que pide la divinidad. Por obligación natural, porque para eso fue creada. Para dar testimonio de que Dios está presente en el mundo a través de los hombres. Y digo a través no porque creamos en un hombre, no, sino porque en cada hombre podemos encontrar a Cristo. Recordemos las obras de misericordia, ¿no? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cuando no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Qué grande lección es la que nos da nuestro Señor. Y nos la da no porque sea necesario, no porque sea una guía moral, nos la da porque es necesario. Somos parte de Cristo, somos parte de ese cuerpo místico, de ese cuerpo en el que estamos haciendo presente a Cristo a través de nuestra vida. Seguimos al Papa no porque Él sea nuestro Dios o porque Él sea una persona magnánime, no, seguimos al Papa porque Él sigue a Cristo. Hay una historia negra de los papas, por supuesto, es cuando la política, la corrupción del hombre, el mundo, la tentación de la carne logra entrar en el Vaticano por miedo. Pues claro, creo que a cualquiera le da miedo que esté amenazado por una familia aristocrática de morir, de volver a los tiempos de primitivo cristianismo. Son cosas que dan miedo, claro que dan miedo, pero que la Iglesia ha logrado vencer poco a poco. Y el mejor ejemplo de eso son Juan Pablo II. Bueno, específicamente desde el Papa Juan XXIII. Todos los papas han aportado algo a
a la contrarreforma luterana, sobre todo los santos como Santa Teresa, San Agustín, Fray Luis de León, San Agustín, no, perdón, San Juan de la Cruz, y con la mística, con la presencia de Dios revelándose al hombre. ¿De qué otra manera se va a revelar Dios si no es a través del hombre? No me mueve mi Dios para quererte, de Fray Miguel de Guevara, ¿verdad? Cielo que me tienes prometido, muéveme verte en una cruz y escarnecido, en una noche oscura con ansias en amores inflamada. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. La Iglesia sigue la tradición de Cristo, no cambia ni una palabra, no cambia nada. Es lo mismo dicho de diferente forma. La Iglesia cambia con los tiempos porque es obligatorio, es necesidad. Pero la Iglesia sigue siendo de Cristo. No comparto la idea de que fuera de la Iglesia no hay salvación, porque ya lo decía Juan Pablo II, y lo repitió otra vez el Papa Francisco, que si un ateo es bueno, esto lo dijo el Papa Francisco, si un ateo es bueno, se puede salvar, claro. Porque a lo mejor es muy difícil también para unas personas creer. Dios va a saber reconocer los dones y capacidades que le dio a cada quien, y a lo mejor el creer ciegamente no es la habilidad de muchos, pero es la invitación a todos. Quien sea bueno, y esto es parte de la misericordia de Dios, puede salvarse, pero eso es una decisión de Dios. Pero si tenemos la guía de la Iglesia Católica, todo un catecismo, toda una Biblia bien interpretada, es mejor que seguirla, que ir por el buen camino. Hay cuestiones que la moral no le puede exigir a la Iglesia, porque la Iglesia, por muy humana que sea, respeta el mandato divino. La cuestión de la fe, la cuestión de la esperanza, de la caridad. Creer es un reto, un don, un regalo que podemos adquirir con los años, o también un castigo, porque a veces creer duele mucho. No importa en cómo se presente nuestra fe, siempre y cuando se haga presente en nuestra vida y sepamos abrazarla, porque es aquello que nos une a Dios. A pesar de que muchos han intentado destruir la fe, nadie ha podido en 2000 años destruir a la Iglesia. Sigue habiendo más católicos que cualquier denominación cristiana. Lo vimos en Río de Janeiro, todos esos jóvenes gritando al unísono con el Papa Francisco, que aman a Cristo, que son apóstoles de Cristo. Incluso un evangélico dijo: Santo Padre, yo soy evangélico. Ahí salió la pancarta: yo soy evangélico, pero lo quiero. Si queremos a los papas, no es porque los veneremos o idolatremos como han acusado, sino porque son testimonio y reflejo de la presencia real de Dios en nuestra vida. El pastor encargado de seguir dirigiendo el rebaño, el pontífice, es decir, el que crea puentes entre Dios y el hombre. Por eso seguimos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos que dan buen testimonio de Cristo. No perdamos la fe. Hagamos reforma en nuestra vida, no en la Iglesia. Que tengan un excelente mes de noviembre y hasta luego.